La historia de Wyatt Earp es un viaje fascinante a través del viejo oeste, un lugar lleno de caos, oportunidades y peligro constante. Wyatt Barry Stapp Earp no solo dejó su marca en la historia a través de un famoso tiroteo, sino también por la complejidad de su vida personal y profesional, que lo convirtió en una de las figuras más emblemáticas y controvertidas de la frontera estadounidense. A lo largo de su vida, Wyatt tuvo que navegar por un mundo donde la línea entre la ley y el desorden a menudo se desdibujaba, y donde las decisiones difíciles marcaban el destino de los hombres que buscaban sobrevivir en un entorno implacable. Para entender realmente el impacto de Wyatt Earp en la historia, es esencial profundizar en las diferentes etapas de su vida, cada una llena de intrigas, tragedias y decisiones que lo moldearon. El joven Wyatt Earp creció en una familia numerosa y nómada que buscaba oportunidades en las tierras en expansión del oeste. Nació el 19 de marzo de 1848 en Monmouth, England, en el seno de una familia que se trasladó en repetidas ocasiones, algo común en aquellos tiempos cuando las tierras nuevas y fértiles prometían prosperidad a quienes estuvieran dispuestos a enfrentarse a los peligros del oeste. Wyatt fue el cuarto de 5 hijos de Nicholas Porter Earp y Virginia Ann Coxey, y desde joven estuvo rodeado de figuras fuertes y decididas. Su padre, Nicholas, había sido soldado en varias guerras, lo que influyó en Wyatt y sus hermanos, quienes crecieron en un ambiente donde la fortaleza física y emocional eran esenciales. La familia Earp se trasladó primero a Iowa y luego a Missouri, buscando siempre mejorar su situación económica. Wyatt mostró desde pequeño una inclinación por la aventura y un interés por lo que sucedía en el mundo a su alrededor, pero no fue un niño excepcionalmente aplicado en la escuela. Su educación formal fue limitada, como era común en esa época, pero su conocimiento del mundo y su capacidad para adaptarse a situaciones difíciles comenzó a desarrollarse a medida que crecía. Cuando Wyatt cumplió 17 años, se enamoró y se casó con Uriah Sutherland, pero su matrimonio fue trágicamente breve. Uriah murió pocos meses después de su boda, probablemente a causa de complicaciones relacionadas con el embarazo o una fiebre tifoidea, y su muerte dejó a Wyatt devastado. Incapaz de enfrentar su dolor, Wyatt abandonó su hogar y comenzó a vagar por el oeste, buscando tanto huir de su pérdida como encontrar un nuevo propósito en la vida. Durante los años siguientes, trabajó en una variedad de ocupaciones, como conductor de diligencias, cazador de búfalos y guardia de caravanas, pero sus primeros años en el oeste estuvieron marcados también por la sombra de la ley. En 1871, fue arrestado por robar caballos en Arkansas, un crimen que podía llevarlo a la horca si era condenado. Sin embargo, Wyatt logró escapar de la cárcel antes de ser llevado a juicio, y aunque este episodio manchó su reputación, no lo definió. Con el tiempo, Wyatt comenzó a moverse hacia un rol completamente diferente, el de hombre de la ley. En 1875, fue nombrado oficial de policía en Wichita, Kansas, una de las ciudades fronterizas más turbulentas del momento. Wichita era una ciudad próspera, impulsada por la llegada del ferrocarril y el comercio de ganado, pero también era un lugar lleno de vaqueros, buscadores de fortuna y forajidos. Como oficial de policía, Wyatt se destacó por su habilidad para imponer el orden sin necesidad de recurrir siempre a la violencia. Era un hombre conocido por su implacabilidad, pero también por su inteligencia para manejar situaciones complicadas y necesariamente desenfundar su pistola. Este equilibrio entre fuerza y diplomacia fue una de las razones por las que comenzó a ganarse una reputación respetada en el oeste. Sin embargo, el verdadero salto a la fama de Wyatt Earp ocurrió en Dodge City, Kansas, donde fue nombrado Marshal Adjunto en 1876. Dodge City era una de las ciudades más peligrosas del oeste, un lugar donde los enfrentamientos entre vaqueros, forajidos y empresarios eran comunes. Los salones estaban llenos de hombres armados, y los tiroteos podían estallar en cualquier momento. En este entorno hostil, Wyatt Earp se ganó una reputación como un hombre de la ley implacable pero justo, que sabía cómo mantener la paz en una ciudad donde el caos reinaba. Trabajando junto a otros famosos hombres de la ley como Bat Masterson, Wyatt logró pacificar Dodge City y consolidar su posición como uno de los sheriff más eficaces del oeste. Sin embargo, Wyatt Earp no estaba destinado a quedarse en Dodge City. A finales de la década de 1870, decidió mudarse a Tombstone, Arizona, en busca de nuevas oportunidades y un cambio en su vida. Tombstone era una ciudad próspera gracias a las minas de plata cercanas, pero también era un lugar lleno de tensiones. Las luchas de poder entre los mineros, los rancheros, los vaqueros y los empresarios se intensificaban a diario, y las facciones rivales buscaban dominar la economía local. Fue en este ambiente cargado de conflictos donde Wyatt y sus hermanos, Virgil y Morgan, junto con su amigo cercano Doc Holliday,
se encontraron en el centro de una disputa que culminaría en uno de los enfrentamientos más famosos de la historia del Viejo Oeste, el tiroteo en el OK Corral. El 26 de octubre de 1881, Wyatt, Virgil, Morgan y Doc Holliday se enfrentaron a un grupo de vaqueros compuesto por Ike y Billy Clanton y Frank y Tom Cloudy. El enfrentamiento, que duró menos de 30 segundos, dejó a 3 vaqueros muertos y a Wyatt Earp como el único de los involucrados que salió ileso. Aunque el tiroteo fue breve, sus repercusiones fueron enormes. En los días y semanas que siguieron, la controversia sobre lo ocurrido en el OK Corral no hizo más que crecer. Algunos consideraban a los Earp como héroes que habían defendido la ley y el orden en una ciudad sin control, mientras que otros los veían como pistoleros que habían usado la violencia innecesaria para resolver una disputa personal. El tiroteo en el OK Corral marcó un punto de inflexión en la vida de Wyatt Earp, pero también fue el inicio de una serie de tragedias para su familia. Poco después del tiroteo, Virgil Earp fue herido gravemente en un ataque de represalia, y en 1882, su hermano Morgan fue asesinado a sangre fría mientras jugaba al billar en un salón de Tombstone. La muerte de Morgan desató la furia de Wyatt, quien juró vengarse de los responsables. Junto a un grupo de hombres leales, incluidos Doc Holliday y otros aliados cercanos, Wyatt emprendió una vendetta que lo llevó a cazar y matar a varios de los hombres que creía responsables del ataque a su familia. Este período, conocido como la vendetta de Wyatt Earp, consolidó tanto su reputación como un hombre dispuesto a hacer justicia por cualquier medio necesario, como también la controversia que lo rodearía durante el resto de su vida. Tras la vendetta, Wyatt dejó Tombstone y comenzó a vagar por el oeste nuevamente. Durante los años siguientes, viajó por varias ciudades, incluyendo Colorado y California, antes de llegar a Alaska, donde se involucró en la fiebre del oro que había comenzado a atraer a buscadores de fortuna de todo el mundo. Aunque no tuvo un éxito notable en sus negocios, Wyatt continuó siendo una figura respetada y temida en los lugares donde se establecía, y su nombre seguía siendo sinónimo de orden y justicia en el Viejo Oeste. En sus últimos años, Wyatt Earp se estableció en Los Ángeles, donde vivió junto a su tercera esposa, Josephine Marcus Earp, hasta su muerte en 1929. Curiosamente, durante esta etapa final de su vida, Wyatt se involucró en la naciente industria del cine, trabajando como consultor para algunas de las primeras películas del género western. Su amistad con figuras del cine como William S. Hart y el director John Ford ayudó a perpetuar su imagen como el arquetipo del hombre de la ley en el Viejo Oeste. Aunque nunca fue una estrella de cine, su influencia en la creación del mito del Viejo Oeste es innegable. Tras su muerte, la leyenda de Wyatt Earp continuó creciendo, alimentada en gran parte por su esposa Josephine, quien se dedicó a preservar y promover la imagen de su esposo como un héroe del oeste. A lo largo del siglo XX, Wyatt Earp se convirtió en un ícono cultural, apareciendo en libros, películas y programas de televisión que lo representaban como el hombre que luchaba contra los criminales en las calles polvorientas de Tombstone. Su nombre se convirtió en sinónimo de la lucha por la justicia en una tierra sin ley, y su figura sigue siendo una de las más reconocibles en la historia del oeste estadounidense. Hoy en día, la historia de Wyatt Earp sigue siendo objeto de debate entre los historiadores. Algunos lo ven como un héroe que defendió la ley en un tiempo de caos, mientras que otros lo consideran un hombre que, en ocasiones, cruzó la línea entre la Wyatt Earp, un hombre nacido para el conflicto, y la supervivencia en el violento escenario del Viejo Oeste, se ha convertido en un símbolo inmutable de la ley y el orden en una época turbulenta de la historia estadounidense. No obstante, el verdadero Wyatt Earp no siempre encaja con la imagen que se ha perpetuado de él en las películas y la cultura popular. Si bien su participación en el tiroteo del OK Corral lo consolidó como una leyenda, la historia completa de su vida revela un personaje mucho más complejo y lleno de matices, un hombre que, a lo largo de los años, transitó entre ser un defensor de la ley, un empresario, un aventurero y, en ocasiones, un justiciero. Wyatt Earp nació el 19 de marzo de 1848 en Monmouth, Illinois, en el seno de una familia que se movía constantemente en busca de nuevas oportunidades. Desde pequeño, Wyatt creció en un ambiente de constantes cambios, con su familia mudándose primero a Iowa y luego a Missouri. Esta naturaleza nómada se mantendría a lo largo de su vida, ya que el propio Wyatt sería conocido por moverse por varias ciudades del oeste en busca de aventuras, oportunidades y fortuna. Cuando era joven, Wyatt ya mostraba una inclinación por la aventura y el deseo de encontrar su camino en el mundo. A los 17 años, se casó con Uriah Sutherland, pero su matrimonio fue trágicamente corto, ya que ella murió solo unos meses después de la boda, probablemente debido a complicaciones relacionadas con el embarazo o una enfermedad. Esta pérdida devastó a Wyatt, quien, incapaz de enfrentar su dolor,
dejó Missouri y comenzó a vagar por el oeste. Durante los siguientes años, Wyatt trabajó en una variedad de ocupaciones que incluían ser conductor de diligencias, cazador de búfalos y guardia de caravanas, pero su juventud no estuvo exenta de problemas con la ley. En 1871, fue arrestado por robar caballos en Arkansas, un crimen que en ese momento podría haberlo llevado a la horca si hubiera sido condenado. Sin embargo, Wyatt escapó de la cárcel antes de que se le pudiera llevar a juicio, y aunque este episodio manchó su reputación, no lo definiría por completo. En 1875, Wyatt Earp comenzó su carrera como oficial de policía en Wichita, Kansas. Wichita era una ciudad fronteriza próspera pero llena de caos, donde la violencia y el desorden eran algo común. Como oficial de policía, Wyatt comenzó a ganarse la reputación de ser un hombre capaz de imponer el orden sin necesariamente recurrir a la violencia. Tenía una presencia imponente y un carácter fuerte que le permitía pacificar incluso las situaciones más tensas sin tener que desenfundar su pistola, lo que le dio una ventaja sobre otros hombres de la ley de la época. Su estancia en Wichita fue exitosa, pero no estuvo exenta de controversias. Sin embargo, su reputación como hombre de la ley creció, lo que lo llevó a trasladarse a Dodge City en 1876. Dodge City era conocida como una de las ciudades más peligrosas del oeste, un centro neurálgico del comercio de ganado donde los enfrentamientos entre vaqueros, forajidos y empresarios eran comunes. Como marshal adjunto, Wyatt Earp se unió a otros famosos hombres de la ley como Bat Masterson, con quienes trabajó para mantener el orden en una ciudad donde las leyes a menudo parecían inexistentes. A lo largo de su tiempo en Dodge City, Wyatt consolidó su reputación como un hombre justo pero implacable, capaz de enfrentarse a los criminales más peligrosos del oeste y salir victorioso. A pesar de su éxito en Dodge City, Wyatt Earp no estaba destinado a quedarse en un solo lugar. En 1879, se trasladó a Tombstone, Arizona, en busca de nuevas oportunidades. Tombstone era una ciudad minera en auge, pero también estaba llena de tensiones entre las diferentes facciones que luchaban por el control de la economía local. Los mineros, los rancheros y los vaqueros formaban parte de un complicado entramado de intereses en constante conflicto, y la familia Earp no tardó en verse envuelta en estas disputas. En Tombstone, Wyatt fue nombrado mariscal adjunto y junto con sus hermanos Virgil y Morgan, así como su amigo cercano Doc Holliday, se preparó para enfrentarse a una de las bandas más peligrosas de la región, los Clanton y los McClaury. Las tensiones entre las dos facciones alcanzaron su punto culminante el 26 de octubre de 1881, en lo que se convertiría en el famoso tiroteo en el OK Corral. Este enfrentamiento, que duró menos de 30 segundos, dejó a 3 vaqueros muertos y consolidó a Wyatt Earp como una leyenda del oeste. El tiroteo en el OK Corral, aunque breve, tuvo repercusiones de gran alcance. Wyatt, Virgil, Morgan y Doc Holliday se enfrentaron a un gran escrutinio público, y mientras algunos los veían como héroes que defendieron la ley en una ciudad sin control, otros los consideraban unos justicieros que habían usado la violencia innecesaria para resolver una disputa personal. La controversia sobre el tiroteo dividió a la ciudad de Tombstone y marcó el comienzo de una serie de tragedias para la familia Earp. Poco después del tiroteo, Virgil Earp fue gravemente herido en un ataque de represalia, y en marzo de 1882, Morgan Earp fue asesinado mientras jugaba al billar en un salón de Tombstone. La muerte de Morgan devastó a Wyatt, quien juró vengarse de los responsables. Así comenzó la vendetta de Wyatt Earp, un período en el que Wyatt y un grupo de aliados, incluido Doc Holliday, persiguieron y mataron a varios de los hombres que creían responsables de la muerte de Morgan. Aunque nunca fueron condenados formalmente por estos actos, la vendetta consolidó tanto la reputación de Wyatt como un hombre dispuesto a hacer justicia por cualquier medio necesario, como también la controversia que lo seguiría durante el resto de su vida. Tras la vendetta, Wyatt Earp dejó Tombstone y comenzó a viajar por el oeste nuevamente. Durante los años siguientes, vivió en varias ciudades, incluyendo Denver y San Francisco, y más tarde se trasladó a Alaska, donde se involucró en la fiebre del oro. Aunque no tuvo un gran éxito en sus negocios, Wyatt continuó siendo una figura respetada y temida, y su nombre seguía siendo sinónimo de orden y justicia en el viejo oeste. Sin embargo, la vida de Wyatt no estuvo exenta de dificultades financieras y en sus últimos años, se encontró en una posición de relativa pobreza. Wyatt Earp se estableció en Los Ángeles en sus últimos años, donde vivió junto a su esposa Josephine hasta su muerte en 1929. Curiosamente, durante esta etapa final de su vida, Wyatt se involucró en la industria del cine, trabajando como consultor para algunas de las primeras películas del género western.
Aunque nunca fue una estrella de cine, su influencia en la creación del mito del viejo oeste es innegable. Además, su amistad con figuras clave del cine, como el actor William S. Hart y el director John Ford, ayudó a perpetuar su imagen como el arquetipo del hombre de la ley en el oeste. Tras su muerte, la leyenda de Wyatt Earp continuó creciendo, alimentada en gran parte por Josephine, quien trabajó incansablemente para preservar y promover la imagen de su esposo como un héroe del oeste. A lo largo del siglo XX, Wyatt Earp se convirtió en un ícono cultural, apareciendo en libros, películas y programas de televisión que lo representaban como el hombre que luchaba contra los criminales en las calles polvorientas de Tombstone. Aunque algunos historiadores comenzaron a cuestionar su reputación idealizada, su figura sigue siendo una de las más reconocibles en la historia del oeste estadounidense. Hoy en día, la historia de Wyatt Earp sigue siendo objeto de debate entre los historiadores. Algunos lo ven como un héroe que defendió la ley en un tiempo de caos, mientras que otros lo consideran un hombre que, en ocasiones, cruzó la línea entre la justicia y la venganza. La verdad probablemente se encuentra en algún punto intermedio. Wyatt Earp fue, sin duda, un hombre complejo, lleno de contradicciones, que vivió en un tiempo en el que la ley y el orden no siempre estaban claramente definidos. Su vida fue una mezcla de valentía, tragedia, justicia y, en ocasiones, una búsqueda personal de venganza. La vida de Wyatt Earp es una ventana al mundo del viejo oeste, un mundo donde las personas tenían que tomar decisiones difíciles para sobrevivir, y donde los héroes y los villanos a menudo eran indistinguibles. A través de su historia podemos entender mejor no solo los desafíos de esa época, sino también las fuerzas que dieron forma a la frontera estadounidense. Wyatt Earp sigue siendo una figura fascinante para los historiadores, cineastas y el público en general, y su legado perdura como un testimonio de la complejidad y las contradicciones del oeste americano.